Imagínate que un día en la mañana estás sentado en el sofá de tu casa y tu sobrino, tu nieto o tu hijo pequeño se acercan a ti y te hacen esta pregunta. Papá, mamá, ¿quién es Dios? ¿O cómo es Dios? ¿Qué respuesta le darías? Probablemente le dirás, amada hija, sobrino o hijo, Dios es como las montañas, imponentes, hermoso y poderoso. O quizás le dirás, Dios es como las estrellas, brilla y siempre está allí. O quizás Dios es como el sol, iluminas, pero si te acercas un poco a Él, te puede destruir. Quizás todas esas ideas y explicaciones puedan ayudar un poco, pero se quedan cortas con respecto a lo que esa pregunta demanda de cada uno de nosotros. Una pregunta que parece sencilla, pero al mismo tiempo es tan profunda. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Pues nosotros los creyentes, al abrir las Sagradas Escrituras, podemos responder esa pregunta con precisión y claridad. Cuando nuestros hijos o más cercanos nos pregunten ¿cómo es Dios?, nuestra respuesta más clara debería ser: mira a Jesucristo y sabrás cómo es Dios. Porque como hemos visto desde el inicio de este culto, Cristo mismo es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Debes mirar al Hijo eterno de Dios. Solo a través de Él podemos conocer a Dios. Solo a través de Él podemos ser reconciliados con Dios y solo a través de Él podemos recibir la vida eterna que proviene únicamente de Dios. Por eso mi argumento para ustedes en esta preciosa mañana es el siguiente. El Hijo eterno de Dios vino para que creyésemos en Él. El Hijo eterno de Dios vino para que creyésemos en Él. Leamos juntos Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Juan presenta su evangelio con un prólogo magnífico que va desde el versículo 1 hasta el versículo 18 para presentarnos de una manera resumida pero profunda de qué trata su evangelio.
Juan comienza de una manera única y completamente diferente a los demás evangelios. El evangelio de Mateo, por ejemplo, comienza con la genealogía de Jesús, haciendo ese puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para conectarlo con Jesús. Y en esa misma genealogía, el evangelista Mateo nos presenta a Abraham y a David. ¿Por qué? Para decirnos que este Jesús que está allí en el pesebre es el hijo de Abraham, es el hijo de David. Él viene del linaje de real porque él es el rey. Y Mateo usa esto para decirnos todo el Antiguo Testamento, todo lo que declara el Antiguo Testamento apuntaba a este Jesús. Pero llegamos al evangelista Marcos. Marcos comienza sin una genealogía. Marcos presenta a este Mesías como un siervo, como un Mesías sufriente que viene a lograr su victoria por medio de su sufrimiento y de su muerte. Pero ¿por qué Marcos no tiene una genealogía? Porque si tú eres un siervo, no importa quién era tu familia. No importa de dónde tú vienes. No importa de qué linaje vienes tú. Porque tú solo eres un siervo. Tú vienes aquí a servir. Pero cuando llegamos al evangelio de Juan, Juan comienza en la eternidad pasada. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan nos presenta a Jesús en la eternidad pasada y luego lo presenta cuando entra en el tiempo a través de su encarnación. Muchos dicen, y coincido con ellos, que hay un gran paralelo entre Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. ¿Cómo empieza Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan va más allá. Porque Juan nos dice que Cristo estaba antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Antes, en el principio, ya estaba en existencia este verbo encarnado. Este unigénito del Padre, a quien Juan presenta como Jesús. Y Juan nos dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Esa es la palabra para logos, que quiere decir la palabra. Y esto es sumamente impresionante, la forma en la que Juan presenta a Jesús y describe de manera magistral al unigénito del Padre. Nosotros sabemos que la palabra o las palabras no son algo visible. ¿Alguno de ustedes puede ver las palabras que yo estoy mencionando desde hace unos minutos? ¿Verdad que no? ¿Qué son las palabras o qué es la palabra? Bueno, la palabra es una expresión impersonal que no se puede palpar. Pero Juan nos dice que Cristo es la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo la palabra sí se puede ver y en Cristo la palabra sí se puede palpar. Amados hermanos y amigos, el ser que Juan está describiendo en este capítulo 1 hace tangible lo intangible, hace visible lo invisible. Como por ejemplo, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y Juan usa estas palabras representando el poder creativo. Dios creó todo por medio de su palabra. Dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Dios con su palabra, amados hermanos y amigos, trajo todo a la existencia desde la nada. Eso hizo Dios. Y Juan nos dice que Jesús, el unigénito del Padre, es el agente divino de la creación. Esto es sumamente extraordinario. ¿Por qué? Porque el Cristo que caminó por los caminos polvorientos de Galilea fue el mismo que creó las galaxias y le puso nombre a las estrellas.
Es lo que está diciendo Juan. Ese es nuestro Cristo. Ese es Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, me encanta esto. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo por Él fue hecho, dice Juan. Juan nos está diciendo que Jesucristo, el unigénito del Padre, fue aquel que le dio forma a la tierra. Sí, aquel que estaba en el pesebre y nació en ese lugar maloliente, fue el mismo que le dio forma a la tierra. Dice, y el verbo era con Dios, con Dios. Y esta palabra está aquí para describir una comunión íntima, la comunión íntima que Cristo tenía con el Padre. Dice, y el verbo era Dios. Ahora lo que hace aquí el Juan es hablarnos de la deidad de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, de aquel que tiempo después le clavaron sus pies y sus manos, decía un siervo de Dios, de ese mismo galaxias salieron de sus dedos. Galaxias salieron de sus dedos. Él habló y el universo se puso en su lugar. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo. Y Juan continúa describiendo a Jesús. Juan continúa en la eternidad, todavía nos tiene en la eternidad y nos sigue desglosando la deidad de Cristo. Y dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta porción de las Escrituras nos habla de la autoexistencia de Dios. Juan nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que en Cristo Él posee toda vida. En Él estaba la vida. Y si Él posee toda vida, entonces solo Cristo es el dador de toda vida. Pero si Cristo es el dador de toda vida, entonces sin Él no hay vida. Todo aquel que esté fuera de Cristo y en esta vida sin Cristo no tiene la vida. Está muerto espiritualmente, como las Sagradas Escrituras nos describen. La Biblia no nos describe como zombies que parecen muertos pero con algo de vida. No, la Biblia no nos dice que somos zombies, sino que estábamos muertos completamente. Bueno, no creo que haya un medio muerto, aunque lo usamos en la expresión muerto es muerto. Sin Él no hay vida. Y esto incluye a tus hijos, a tu vecino y a tu cónyuge o a ti mismo si no tienes a Cristo. Parece que tienes vida, pero estás muerto. Porque solo aquel que está en Cristo puede tener la vida. Quien da existencia a todo, dice Juan, es vida. ¿Alguno de ustedes puede ver la vida? ¿Cómo saben ustedes que yo estoy vivo? Si ustedes no pueden ver esa parte inmaterial, invisible que es la vida, ese misterio. Nuestro cuerpo visible lo hace notar. Bueno, si Él se mueve y respira, Él está vivo. Pero ninguno de nosotros puede tomar la vida y decir, mira, esto es la vida, mira la forma de la vida. De nuevo, algo intangible, de nuevo, algo invisible, pero que Cristo lo hace, ¿qué? Visible. La palabra no la podemos ver, pero en Cristo. ¿Quieres saber cómo es la palabra? Mira a Cristo. La vida no la podemos ver, pero ¿quieres saber cómo es la vida? Mira a Cristo. En Él estaba la vida y Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Él.
Él se autosostiene. No nos necesita a ninguno de nosotros. ¿Ustedes han escuchado eso? No, a fulano Dios se lo llevó porque Dios lo necesitaba. Dios no necesita a nadie. Él es autoexistente. Él se autosostiene. Él es Dios. Él no nos creó porque se sentía solo. Ay, necesito amigos. Voy a crear a Plinio, a Rubén, porque necesito compañía. No, había una perfecta comunión en la Trinidad. No nos necesitaba. Él escogió crear, ¿sabes por qué? Porque simplemente escogió crear. Y lo hizo para su gloria y para su honra. Él es Dios. Y es importante destacar esto porque los evangélicos de hoy en su mayoría, como venimos muchos de nosotros, tienen una imagen muy distorsionada, vaga y miniatura de quién es Dios. Es impresionante el concepto tan vago, tan deprimente que muchos cristianos hoy están proclamando desde los púlpitos acerca de Dios. Debemos decir la verdad, la mayoría de los cristianos hoy no conocen a Dios. Se han hecho un Dios conforme a su imagen y semejanza, pero no al Dios de las Sagradas Escrituras. Decía un siervo de Dios, Dios nos creó no porque necesitara de nosotros, Dios nos creó para que hubiera una esposa para el Hijo. Dios nos creó para que hubiera una novia escogida para el Hijo que lo amaría y adoraría y cantaría alabanzas a Él por la eternidad. Por eso Dios nos creó y al final esto es para recibir el mismo honor. Por eso Él nos creó. Él es la palabra. En Él estaba la vida. Pero dice Juan en los versículos 4 en adelante, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es contra ella? La luz. ¿Y quién es la luz? La vida. ¿Y quién es la vida? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Juan lo que está haciendo es describiendo a Jesús y de nuevo usa algo intangible, la luz. Nosotros no podemos tocar la luz. Yo recuerdo una vez cuando era pequeño, yo escuché a alguien en casa, no sé si era mi papá o uno de mis tíos. En la casa de nuestra familia nos encanta echar broma todo el tiempo. Yo recuerdo que se había ido a la luz típico en Petare. Y alguien decía, bueno, hay que ir a buscar unos tubos de luz. Y yo de pequeño, eso me duró mucho tiempo, debo confesarlo. Tubos de luz. Y mi mente era, ¿cómo meten la luz allí? ¿Dónde lo conseguirán? Y siempre esperé conocer ese tubo de luz. No, la luz es algo que no podemos palpar ni ver. Pero ¿saben qué? ¿Tú quieres saber cómo es la luz? Mira a Cristo. Él es la luz que resplandece en las tinieblas. Él hace tangible lo intangible. Él hace visible lo invisible. Lo inmaterial lo hace material. Y se requiere esto, que Él sea la luz que resplandece en las tinieblas. Porque si hay algo que nos dice la Escritura y que está conectado con lo que hemos dicho anteriormente, es la realidad de que todos nosotros nacemos en oscuridad. Todos. Absolutamente todos. Una vez escuché al pastor Sugel hablando de la depravación del hombre, si no me equivoco, diciendo qué bellos son los niños cuando nacen, ¿verdad? Aquellos que han sido padres, ningún padre ve al hijo feo. Todos somos bellos cuando nacemos. Y dice Sugel, impresionante ver esos niños tan bellos y pensar que tenemos entre los brazos a un pequeño impiecito. Todos nacemos en tinieblas. Todos. Nacemos con nuestros corazones endurecidos. Y lo poquito bueno que hacemos carece de los requisitos que Dios establece para que una obra sea recibida. Que sea hecha para la gloria de Dios, que sea hecha con fe
y con un amor puro. Ninguno de nosotros lleva eso. En algo de eso fallamos. Nos encanta el aplauso. Nos encanta que nos diga qué bien lo hiciste. ¿Por qué ustedes creen que las redes sociales se han vuelto tan atractivas? Porque alimentan tanto nuestro ego. Lo hacemos en la oscuridad. Pero ¿saben qué, amados? Cuando la luz de Cristo vino a tu vida y a la mía, la vida vino a ti. Y Dios, por medio de Cristo, dio vida a nuestras almas muertas. Él nos dio vida. Y su luz resplandeció en nosotros cuando todos nosotros estábamos en tinieblas. Todos nosotros. Aquí nadie es superior a nadie. Aquí nadie se ganó el cielo. Aquí nadie es más amado por Dios. Dios tiene un hijo, un solo hijo preferido y se llama Jesucristo. Y nosotros somos amados únicamente porque estamos unidos por la fe a Jesucristo. Él impartió vida en nosotros y su luz resplandeció en nosotros cuando estábamos en tinieblas. Es interesante cómo Juan en estos primeros 5 versículos nos tiene en la eternidad. Cómo Juan en estos 5 versículos destaca la deidad de Cristo. Pero ahora a partir del versículo 6 al 8, Juan comienza a entrar en el tiempo, y comienza a hablarnos del precursor de este Hijo eterno. Y lo hace con las siguientes palabras en el versículo 6 de Juan 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Comienza a hablar de alguien eterno para ahora hablar de un simple hombre. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Ya vimos quién es la luz. ¿A fin de qué? ¿Para qué vino esa luz? Para que todos creyesen por él. No era la luz, no era Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, alguien tan poderoso como el ser que acabamos de describir en los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, alguien tan poderoso debía tener un precursor. Mi hermano Rubén Ciso en su sermón de Marcos 1 nos explicaba que cuando un rey llegaba a una ciudad o a una nación, tenía precursores, tenían personas que llegaban primero a ese lugar que iba a recorrer el rey para allanar el camino. Si habían huecos, si habían baches, los rellenaban para aplanar el camino. Si habían lomas, las quitaban para allanar el camino. Porque ese era el lugar donde iba a pasar el rey. Pues Juan era el precursor del gran rey. Pero ese rey, de acuerdo a Juan mismo, es el Hijo eterno de Dios. Y Juan lo que hace es apuntar y decir a los hombres: hey, esta es la luz, no yo. Él es la luz que ustedes necesitan para que resplandezca en sus tinieblas. Él es la luz. Él es la luz que alumbra a todo hombre que recibe por medio de la fe a esta luz, dice Juan. Si tú recibes por la fe a esta luz te va a resplandecer y ya no estarás más en tinieblas. Eso dice Juan. Juan está evangelizando, no apuntando a las personas hacia él mismo, como se ve el evangelismo de hoy, que es antropocéntrico, centrado en el hombre. No, el evangelismo de Juan y el evangelismo bíblico es cristocéntrico, apunta a Cristo en todo, y quien se lleva la gloria siempre es Cristo. Siempre. Y Juan no necesitaba un equipo de 20 para evangelizar. Él solito dice: hey, aquí está la luz. Porque lo único que tú necesitas para evangelizar es haber sido salvado y tener una pasión por este Cristo en tu corazón. Y tu boca no te va a querer cerrar, sino que vas a anhelar a anunciar a otros: esta es la luz. Vengan a la luz para que resplandezca en su vida, que está llena de tinieblas. Este es Cristo en quien está la luz. Eso es lo único que se requiere. Nada más. No se trata de la forma, se trata del mensaje. Él es la luz. Pero Juan nos dice algo más sobre esta luz en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. ¿Ven este detalle aquí? Juan pasó de la eternidad y acaba de entrar en el tiempo. Nos acaba de decir que este era el Verbo eterno, el que era desde el principio con Dios. Y ahora nos dice que este vino al mundo. Este entró en la historia. Este vino a este mundo. Y dice el versículo 10, en el mundo estaba. Y de nuevo vuelve al versículo 1 y 2 y 3. Dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y en plural, y los suyos no le recibieron. Esta vida, esta palabra encarnada, esta luz, había sido rechazada por algunos. Pero no solo eso, esta luz, esta vida, esta palabra sigue siendo rechazada hoy por algunos. Y eso incluye a tus hijos, a tu vecino y a tu cónyuge. El rechazo que tu familia, que tus amigos y aquellos que evangelizas tienen por Jesús se debe a su depravación total. Están muertos espiritualmente y no se pueden inclinar voluntariamente a buscar a Jesús para su salvación. Tiene que el Espíritu Santo obrar en ellos como Cristo lo presenta en Juan 3. Necesitan nacer de nuevo. Amado hermano y amigo, nunca te sientas tranquilo de decir, es que mis hijos no quieren nada con la fe. ¿Qué puedo hacer yo? Es que mi esposo, mi esposa no quieren nada con la fe. ¿Qué puedo hacer yo? Es que mis compañeros de trabajo son tan indiferentes a la fe. ¿Qué puedo hacer yo? No deberíamos tener paz cuando sabemos la condición en la que se encuentran y el camino hacia dónde van. Yo no dormiría tranquilo de saber que la persona con quien comparto la cama, al momento en que deje de respirar, irá al infierno y será castigado por la eternidad. Yo no dormiría en paz. De ver a mis hijos y ver que van camino al infierno y decir, ¿qué más puedo hacer? Hace años atrás podías toparte con alguien en la calle y decir, yo fui a la iglesia, yo escuché el evangelio, apartados o verdaderos creyentes, y hay algo que le preguntas es, ¿y cómo conociste del Señor? Y la respuesta es, mi abuela o mis padres me inculcaron el evangelio. Eso se ha perdido hoy. Yo puedo darle una tablet y un celular a mis hijos, pero el evangelio no. Es que si le agarra rabia al evangelio, ¿cómo le va a agarrar rabia a algo que ni conoce? Yo quiero recordarles, no estén tranquilos. Sí, Dios es el que salva, amén. Pero Él usa medios. Él le ha placido salvar por medio de la locura de la predicación. Perdonen que me detenga aquí un momento. Pero ¿cuántas lágrimas has derramado por la salvación de tus hijos? Muchas seguro vas a decir. Y pregunto, ¿ya dejaste de derramarlas? ¿Ya llegaron a Cristo? ¿Cuántas veces has insistido de que cumpla la ley de Dios y que se arrepientan de sus maldades? Lo que pasa es que hoy en día los hijos son los que mandan en casa. Y los padres, para frenar eso, dicen, bueno, tomemos la vara y se acabó. Y lo que hacen es tratar con la conducta del hijo, pero no con el corazón, que es lo que provoca dichas conductas. Y vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. No estemos tranquilos. Pero si sepan algo, si luego de tus lágrimas, de tu insistencia, de tu evangelismo constante, no se convierten,
Este texto nos recuerda que algunos rechazarán a la luz de vida, aquel en quien está la vida y aquel que es la palabra encarnada. Necesitas saberlo, que no todos vendrán a la fe. No todos vendrán a la fe. Pero ¿saben qué? Qué precioso es saber que otros sí vendrán a la fe. Mire lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen de nuevo la fe en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, hay un grupo que sí lo recibieron. ¿Y qué es recibir a Jesús de acuerdo a Juan 1:12? Ahí lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es la fe. El Hijo de Dios vino para que creyésemos en Él. A los que creen. Hay un grupo que sí creerá. Y probablemente sea tu hijo, tu cónyuge o ese vecino que has evangelizado. No lo sé. Pero unos creerán. De hecho, yo estoy mirando hacia mi alrededor y veo a muchos que han creído. Que por tiempo lo rechazamos, pero que un día creímos. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que algunos lo recibieron? Si usted nos acaba de decir que todos estábamos en tinieblas, pastor, usted nos acaba de decir que todos estamos muertos espiritualmente y que voluntariamente no podíamos buscar a Dios para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo puede explicar usted el hecho de que algunos sí creen? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Esto no es que mi papá es cristiano, por lo tanto yo soy también cristiano. Ni de voluntad de carne. No es que yo decidí buscar a Dios. Ni de voluntad de varón. Sino de qué. ¿Cómo creímos? ¿Por qué? De Dios. A los que creyeron, dice, creyeron porque Dios obró en ellos. Hubo un día, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios por medio de su Espíritu Santo, ¡boom!, nos resucitó. No fue así. Porque si nos resucitan era que estábamos todavía medio vivos. No, muertos completamente. Nos abrió. Extrajo nuestro corazón podrido y dañado. Y el cirujano por excelencia pide un corazón regenerado, que ahora ama a Dios, que ahora ama hacer su voluntad, que ahora ama alabarle, que ahora ama obedecerle, que ahora ama servirle. Lo puso dentro de nosotros y cerró allí. No hubo un periodo de cicatrización. Inmediatamente usted está vivo y inmediatamente a expresar alabanza y obediencia a este Dios. Por eso creímos en Él. Porque Él obró primero en nosotros. Niños que están aquí presentes, si ustedes luego de hoy escuchar a este Cristo quieren creer, necesitan pedirle a Él que les dé el don de la fe. Solamente si Dios obra en sus corazones es que ustedes pueden creer en Cristo y ser salvos. Y dice que aquellos que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, esa es la palabra aquí, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nos dio vida en su nombre. ¿Recuerdan la meditación del hermano Junior? Estas cosas se escribieron para que creas que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna. Amados hermanos, aquel que es eterno, como lo describe Juan en los primeros 5 versículos, vino a este mundo para hacernos partícipes de esta eternidad. No son engendrados por su voluntad, dice Juan. No son engendrados por sus esfuerzos humanos ni por sus obras y rituales religiosos. Amado hermano, la fe no se originó en ti mismo. El nuevo nacimiento es causado únicamente por Dios y es su obra de gracia la que produce fe salvadora en Jesucristo. Es su obra de gracia. No hay otra forma. Tus hijos necesitan resucitar espiritualmente y tú no puedes hacerlo. Tu cónyuge necesita resucitar espiritualmente y tú no puedes hacerlo. Clama a aquel que sí puede hacerlo.
Y Juan sigue en el tiempo. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leamos de nuevo el primer verso del capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora lee el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo habitó entre nosotros. Y saben que vimos su gloria. Juan habla de su encarnación. El Hijo de Dios haciéndose hijo de hombre. O como decía un siervo del Señor, la deidad entera es unida a humanidad sin pecado. Eso es un misterio. Eso es tan profundo de entender. Solo la fe puede aferrarse a eso. Dice, y vimos su gloria y habitó entre nosotros. La idea aquí es que Cristo hizo tabernáculo en nosotros. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? ¿Qué había en el tabernáculo? Bueno, en el tabernáculo estaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Tú querías ver la gloria de Dios, querías tener una idea dónde estaba la gloria de Dios, debías mirar al tabernáculo. Allí estaba la gloria de Dios. Y ahora Juan nos dice, y la gloria de Dios habitó en este verbo que se hizo carne. Estuvo entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Amados, en cada milagro, en la transfiguración, estaba la manifestación de la gloria de Dios en Cristo. Yo espero esto que has escuchado hasta aquí de la descripción gloriosa de Cristo esté cambiando, reformando y fortaleciendo tu visión de Jesús. Cristo no es un Dios, como dicen muchas sectas. No, Cristo no es un Dios. Cristo es Dios. Todo lo que Dios es en esencia, Cristo lo muestra. Todo. Él da la eternidad a los que creen en Él, ya que solo a Dios le pertenece la eternidad y por lo tanto solo Él puede dar la eternidad. Piensa en el hombre más rico en este mundo en la actualidad. Puede comprar de todo, pero jamás la eternidad. ¿Han visto la cantidad de películas que se hacen donde se inventan máquinas y un montón de pociones y secretos para alcanzar la eternidad? Esa es la ilusión y el anhelo del hombre, pero no puede obtenerla fuera de Dios. Pero todo aquel que ha creído ha recibido la eternidad. No se nos ha dado vida temporal, se nos ha dado vida eterna. ¿Tú habías pensado en eso? ¿Que posees la vida eterna? ¿Alguno de ustedes ha sentido temor a la muerte? Cuando el doctor pone ese diagnóstico terrorífico frente a nosotros de te queda poco tiempo. ¿Qué te consolaría en ese momento? ¿Qué pudiera traer paz a tu corazón cuando ves que estás pronto a reposar tu cuerpo físico en un ataúd? ¿Qué calmaría tu corazón angustiado? Simplemente Él dice, eso solo será por poco tiempo, yo tengo vida eterna. A mí se me dio vida eterna. Amados hermanos, si yo me muero primero que ustedes, no voy a decir como aquella canción, no me lloren. No lloren. Pero al mismo tiempo con esa alegría de pronto nos veremos. A Él se le dio vida eterna. Un día esa misma tumba se romperá y Él saldrá de ahí. La vida eterna. Solo Él puede dárnosla. Miren las palabras que usa Juan acerca de Cristo. Dice en el verso 9,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Luego dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo. Noten la idea, las expresiones de aquí. Este venía, este viene, y este que venía y viene ya vino. Es lo que dice Juan. Lo que parecía intangible, ahora es visible en Cristo. Él es la palabra, Él es la vida, Él es la luz. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y tiene que ver la ley en contraste con la gracia, Moisés en contraste con Cristo. Nosotros sabemos que la ley nos recuerda, no solo nos muestra el carácter de Dios. De acuerdo a Gálatas 3:24, la ley nos muestra nuestra imposibilidad de salvarnos, nuestra incapacidad de salvarnos, y nos lleva a Cristo. La ley nos recuerda, todos nosotros somos pecadores. Amarás, no, voy a Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no nos hemos hecho un Dios, algo que en algún momento de nuestra vida llegó a ser más amado por nosotros que Dios? Todos nosotros hemos tenido que pedirle perdón a Dios en algún momento por nuestra idolatría. Por cosas que decimos, hermano, yo tuve que parar con eso porque me di cuenta que estaba idolatrando eso. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Si tan solo tuviera tal cosa sería más feliz. ¿Ustedes lo han dicho? Piensa en blanco, si tan solo tuviera, ponle lo que tú quieras. Siempre estamos tratando de encontrar plenitud en eso. Si tan solo tuviera tal cosa y la tienes y luego te aburres y ya ahora, si tan solo tuviera y si tan solo tuviera. No te harás imagen ni cosa semejanza que esté arriba en los cielos ni debajo de la tierra, dice Moisés. Pero hay algo más. No te harás imagen y dice, no te inclinarás a ellas. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántos de nosotros hemos usado el nombre de Dios muchas veces de manera irreverente? Yo le digo a mi sobrino Milan, echándole broma y en serio, le digo, mira, el pecado que más Dios te va a señalar a ti es el que tomas el nombre de Dios en vano. Para todo, ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado de manera irreverente muchas veces el nombre de Dios? Se ha convertido ya incluso en una muletilla para muchos de nosotros. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cada uno de estos primeros 4 mandamientos demuestra cuánto valoramos a Dios. Todo va en dirección a Él. Como valoramos más a Dios, no nos hacemos otros dioses porque Él es nuestro mayor valor. Como valoramos más a Dios, tenemos cuidado de cómo usamos su nombre. Pero como valoramos más a Dios, guardamos un día de 7 para Él. Y cuando lo guardas, demuestra que lo valoras a Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sales a trabajar el día de reposo, estás confiando en ti mismo y no en su provisión. Yo soy quien me puedo proveer, yo no necesito de Dios. Y como yo soy quien me voy a proveer, yo voy a trabajar hoy. Y dime si no lo has dicho en los últimos días. ¿Te has arrepentido de violar este 4º mandamiento? Y sé que muchos dicen, no, son 9, ese ya no existe. Bueno, yo no sé tú, pero yo soy reformado, yo entiendo mi Biblia, yo creo lo que dice mi Biblia, y Dios me manda a guardar uno de 7 con el mismo espíritu de creación y redención. Es más, este día domingo tiene un valor superior.
Porque yo no fui liberado de la esclavitud, de la tiranía de Faraón, sino de la tiranía del pecado. Porque yo no soy una nueva creación en lo físico, sino como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, yo soy una nueva criatura en Cristo. Así que mi día hoy es celebrado en la resurrección de Cristo. El mismo Dios que lo instituyó en Génesis, lo instituyó al levantarse de la tumba y con el mismo propósito de creación y redención, pero con una visión más elevada en el Evangelio. Si no, entonces tú estás aquí por mera costumbre y tú no deberías estar haciendo las cosas por mera costumbre. ¿Cuántos de ustedes han dejado de trabajar un día de 7 confiando en Él me va a proveer, por eso yo puedo dejar de hacerlo? De hecho, probablemente tus miserias y tu afán constante en el trabajo se deba por eso. Tú no le crees a Dios. Tú sigues confiando en que tu proveedor eres tú. Es más, tú anhelarías, vamos a ser sinceros, que no existiera el día de reposo. Ay, si tan solo tuviera 7 días para trabajar un poco más y hacer más dinero. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado en este mandamiento? En defraudar a nuestros padres, en deshonrarlos. ¿Cuántos? Y esto no es para que los padres agarren. ¿Viste lo que dijo el pastor hoy, no? Ni un mensajito hoy. No, padres, cuidado con la autocompasión. Esto es para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido hallados culpables de este pecado? Cuando Cristo dice, aquel que llame incluso tonto o sienta rencor, un poco de rencor hacia sus hermanos, disfrazándolo con palabras sutiles, ya Cristo dice, tú eres un homicida. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido algún tipo de molestia, odio y hemos llamado tonto a un hermano o hemos sentido algún fresquito cuando algo malo le suceda luego de que nos hizo algo? Todos. De nuevo la ley nos recuerda, no puedes. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Somos tan ligeros de palabras. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado a las espaldas de hermanos directamente o de manera indirecta, dañando su reputación, afectando sus vidas, su testimonio a los demás? Y muchas de esas cosas que hablamos a sus espaldas nunca fuimos capaces de decírselas en la cara con amor. Nos recuerda que no cumplimos. No codiciarás. ¿Cuántos de nosotros no hemos anhelado la vida que tienen otros? Y no piensan en Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Probablemente sea anhelar la vida de uno de tus hermanos en la fe que le va un poco mejor que a ti. ¿Cuántos no hemos estado allí? Es imposible cumplir la ley, eso es lo que nos recuerda. Todos hemos sido hallados culpables delante de Dios. Por eso dice Pablo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero, dice Juan, la ley fue por dada de Moisés. Pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. En Cristo tenemos un despliegue de gracia que expone nuestra necesidad de un redentor, y en Cristo los que son redimidos ahora son capacitados para obedecer estos mandamientos. En Cristo, gracia y verdad. La ley no tenía el poder para ayudarnos a luchar contra la carne, dice Pablo en Colosenses. Pero la gracia sí tiene el poder para ayudarnos a luchar contra nuestros pecados. Verso 18. Con esto termino. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esto describe intimidad de nuevo entre el Hijo y el Padre. Está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. De nuevo, Cristo hace tangible lo intangible, visible lo invisible. Él es la palabra. Él es la vida. Él es la luz. Pero de acuerdo a esto, Él es Dios. Él lo ha dado a conocer. Al Dios invisible se ha hecho visible en Cristo. Dice, Él lo ha dado a conocer.
Y la palabra aquí conocer es de donde viene nuestra palabra para exégesis. Lo que está diciendo Juan es que Cristo ha hecho exégesis del Padre. Así como tú en la exégesis la usas para ver el significado de un pasaje, Jesús ha hecho exégesis del Padre, ha hecho exégesis para nosotros. Él ha revelado al Padre a nosotros. Amados hermanos, la esencia que está en el Padre, esa misma esencia está en el Hijo, y todos los atributos que están en el Padre, todos los atributos están en el Hijo. Cristo es tan santo como el Padre, es tan omnipotente como el Padre. Hermanos, el Hijo, el precioso Hijo de Dios, nuestro Salvador, vino a hacer exégesis del Padre para nosotros, para que nosotros podamos ver quién es Dios y para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El mismo de quien de sus dedos salieron galaxias fue colgado en una cruz por nosotros los pecadores. El glorioso Hijo de Dios vino para mostrarnos al Padre y hacernos hijos de Dios. Escuché a alguien decir esto y con esta reflexión termino. Hermanos, las personas más felices el día de hoy, 24 de diciembre, no son los que tienen la posibilidad de comprar más regalos. Niños, ¿me pueden prestar atención un momento? Solo un momento. Las personas más felices el día de hoy, 24 de diciembre, no son las que reciban más regalos. Esas no son las personas más felices. Adultos, las personas más felices en este día no son quienes ven sus negocios prosperar en esta fecha en medio del consumismo navideño. Las personas más felices en esta fecha no son esos, los que vendieron más este mes. Esas pueden ser las más infelices y las más ansiosas. Niños, adultos, ¿saben quiénes son las personas más felices hoy? Son aquellos que han creído en el Verbo eterno y que se han convertido en hijos de Dios. Esos somos nosotros. Somos los más felices, hermanos. Somos los más felices en este mundo. Y no solo por hoy, 24 de diciembre, nosotros podemos experimentar esta felicidad los 365 días del año. Niños, hay una felicidad que el regalo que vas a abrir hoy no te la puede dar y que solo el Verbo eterno, Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, solo Él te puede dar la verdadera felicidad, esa que no depende de la circunstancia, ni de lo que te dan, ni de lo que te quiten. Amén, gloria a Dios. Niños, ustedes han escuchado de Jesús hoy. Quiero animarles a creer en Jesús. Sí, con ustedes niños chiquitos de la casa. Por eso, padres, si vas a dejar que tu niño se duerma, hazlo antes del culto. Que en el culto esté atento. Niños, hoy ustedes quieren ser salvos, seguro van a decir que sí. Pero quiero decirles las implicaciones. Eso implica volverse a Jesús de todo corazón, servirle a Él y adorarlo a Él de todo corazón. Y así, poniendo nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, solamente así podemos ser salvos y ser llamados hijos de Dios y recibir esa eternidad que solo le pertenece a Dios. En estos días, para no dejar mal completamente a Milan aquí, le preguntaba a Milan, ¿tú amas a Dios? Y él decía, sí, yo amo a Dios. Decía, ¿por qué? Porque Él me creó y porque Él es mi papá. Los dos elementos que están en el texto. Espero eso sea una realidad en su corazón. Pero por eso amamos a Dios. Porque Él nos creó. Y porque por medio de su Hijo se convirtió en nuestro papá, en nuestro Padre. Y ahora somos hijos de Dios. Esos son los seres más felices en esta tierra. Los que han creído en el Verbo eterno y han sido llamados hijos de Dios. Así que si no hay regalo hoy, no hay hallacas, disfrute. Usted es un hijo de Dios. Usted ha creído en el Verbo eterno y proclame al mundo
que solo en Él hay salvación. Dígale al mundo que Cristo no es un simple profeta, ni un simple hombre o un tipo de Dios. Dígale, Él es el Dios encarnado en quien únicamente puedes alcanzar y obtener la vida eterna. Acompáñenme en oración. Amado Jesús, glorioso Jesús, bendito Jesús. A ti te damos toda la gloria y la honra. Gracias por habitar entre nosotros. Gracias por descender para librarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Gracias por hacernos nuevas criaturas, impartirnos vida, porque solo en ti está la vida. Gracias por llegar a nuestras vidas y ser esa luz que resplandeció en nuestras vidas que estaban llenas de tinieblas. Gracias por ser esa palabra viva que trajo vida también en nosotros. Gracias por hacer exégesis de Dios para nosotros. La pregunta al inicio de nuestro sermón era: ¿quién es Dios? Pues mira a Cristo y sabrás quién y cómo es Dios, porque Él lo ha dado a conocer. Y ahora que nos preparamos para tomar la cena del Señor, prepara nuestros corazones con una clara conciencia de que hoy nos podemos acercar a esta mesa porque tú nos has dado el derecho, por medio de la fe, de ser llamados hijos de Dios. En tu nombre oramos. Amén.